Bien, doctor Stalin Raza, constitucionalista, invitado a esta hora, son las 7:03 a Un Café con JJ. Doctor, ¿cómo le va? ¿Me está escuchando bien? Sí, muchas gracias. Un saludo para usted y la audiencia. Bien, gracias. A ver, doctor, el presidente de la República ya envió 11 preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional. 8 de las cuales, según ha trascendido, pues, podrían haber pasado sin necesidad de llegar a consulta por proyectos de ley directamente a la Asamblea. La pregunta del millón es, ¿hay riesgo de que alguna de esas 11 preguntas, de acuerdo a su conocimiento, sea negada por alguna razón, pues, válida por la Corte Constitucional? Bueno, yo creo que hay que hacer una crítica de fondo integral a toda la consulta. Y esto es lo que la Corte tendrá que resolver en un primer momento. Yo sostengo que la consulta popular nos está metiendo gato por liebre. Es decir, nos quiere meter como plebiscito algo que en realidad corresponde a un referéndum. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el plebiscito el presidente de la República puede preguntar a la ciudadanía sobre cualquier tema de carácter general y sobre una medida a adoptar respecto a ese tema. Me explico. Cuando la Corte Constitucional ha aprobado consultas populares plebiscitarias, por plebiscito, lo ha hecho para que las autoridades hagan algo que no tiene que ver con normas, con hacer leyes. Por ejemplo, aprobó la consulta por el tema del Yasuní. Y en el tema del Yasuní lo que se le pedía es que las autoridades no extraigan, dejen de extraer y reparen las extracciones que ya se hicieron del petróleo que se estaba extrayendo del bloque ITT. Esa fue la medida que se debía tomar, una acción, no la elaboración de una ley. Cuando la medida que se quiere tomar, como en este caso, es propuesta por el presidente para la elaboración de una ley, es decir, para la reforma del Código Orgánico Integral Penal, la reforma a la Ley de Seguridad Pública, la reforma a la Ley de Movilidad Humana, las reformas tienen que ir con los textos reformatorios. Esto es lo de sentido común. Y cuando uno propone reformar una ley y tiene que incluir un texto reformatorio, entonces no se llama plebiscito, se debe llamar referéndum. Y cuando uno lo que hace es preguntarle a la ciudadanía si le habilita para que haga una reforma a la ley por vía plebiscitaria, lo que en realidad le quiere encubrir es que no le plantea, no le presenta ni a la ciudadanía ni a la Corte para que haga su estudio de constitucionalidad los textos que van a ser reformados, para ver si esos textos son o no son contrarios a la Constitución. Esto es lo elemental. Y la Corte en primer momento deberá pronunciarse sobre eso, si hay o no hay un fraude al procedimiento que se quiere proponer. Entonces, esta es una de las cosas que a mí me parece que afectan a la consulta de manera transversal y general. Después hay otras que tienen que ver con cada una de las preguntas, que si quiere podemos irlas analizando. Claro, pero a ver, doctor, quiere decir que con lo que usted me dice, es muy probable que la Corte rechace las preguntas. Si la Corte toma en cuenta un criterio material, no solamente formal. Si la Corte simplemente es formalista y hace un checklist de los criterios que la Corte ha venido desarrollando a lo largo de todas las consultas populares y a lo largo de todas las reformas constitucionales que se le han planteado, la Corte podría decir, bueno, voy a revisar que los considerandos contengan preguntas que no sean complejas, que tengan más de un hecho, que no induzcan al elector, en fin. Y podría decir, paso el checklist y apruebo los considerandos. Si va a mirar la pregunta, va a decir, voy a mirar que la pregunta no sea una pregunta inconstitucional. Y la pregunta que le hacen a la ciudadanía es, ¿quiere usted que reformemos la ley? Y en términos generales, ¿no? Después de cada una de las cosas. Y la Corte podría decir, bueno, la pregunta de que el presidente le consulte a la ciudadanía si quiere o no que presente un proyecto de ley tampoco es inconstitucional. Y hasta ahí podría quedarse la Corte Constitucional, si la Corte es complaciente con el presidente de la República. Si la Corte es rigurosa, como en el último dictamen sobre consultas populares, precisamente en el dictamen del Yasuní, ya lo dijo la Corte, el estudio de las preguntas para una consulta popular tiene que ser un estudio y un análisis riguroso, porque hay que mirar que al elector no se le defraude, que haya la carga esta de libertad del elector y de no defraudarle al elector, y que las preguntas no contengan cuestiones superfluas y que las preguntas vayan a producir un efecto jurídico en el ordenamiento jurídico, en la realidad del país. Pues entonces la Corte tiene que hacer un análisis mucho más exhaustivo y lo primero que tendrá que determinar es esto.
Dice el presidente de la República, ¿por qué usted me pregunta, por ejemplo, en la pregunta número 4, si que la ciudadanía quiere o no quiere que se incrementen las penas de ciertos delitos que el presidente de la República considera graves? Y no me dice en cuánto quiere que incremente las penas, si en un año, si en un día, si en 100 años. Porque dependiendo de eso, la reforma será constitucional o no será constitucional. Una reforma que tenga un incremento de penas desproporcionado atentará contra el principio de proporcionalidad entre los delitos y las penas y no será constitucional. Pero la Corte no puede hacer este análisis porque no hay el anexo donde le digan cuánto es lo que se van a incrementar de las penas. A ver, doctor, entonces no quiero ser intérprete suyo, pero de lo que entiendo es que parecería que son más políticas que jurídicas las preguntas. Absolutamente. Mire, yo para la ciudadanía, no quiero darme tecnicismos, pero para que la ciudadanía nos comprenda con mayor facilidad, que es la mejor forma de explicar las cosas, es como cuando usted va donde el médico. Usted cuando va donde el médico no le pregunta al médico si para hacerle el análisis, la revisión que le hace, le tiene o no le tiene que aplicar el bajalenguas. O sea, el médico sabe que parte de su protocolo, que parte de su trabajo es al hacerle el estudio, aplicarle el bajalenguas y ver si usted tiene o no tiene problema de garganta. Esto es lo mismo. La ley le da al presidente de la República herramientas. En el tema de las Fuerzas Armadas, las dos primeras preguntas, le da al presidente de la República las herramientas para que las Fuerzas Armadas se empleen en aquellos casos en donde el presidente de la República considera que existe una exacerbación y una participación de grupos de delincuencia organizada. Esto ya está en la ley que le aprobaron en el 2023 al presidente de la República y está en la ley y está en la reforma constitucional que se va a plantear por parte de la Asamblea Nacional y al que la Corte Constitucional ya le dio luz verde. Entonces el presidente de la República ya tiene la herramienta. En el punto 2, el control de armas y explosivos. Las Fuerzas Armadas hacen eso y vienen haciendo eso desde hace tiempos inmemoriales y no han necesitado reforma constitucional para aquello ni han necesitado reforma legal. Sin embargo, con la reforma legal que se produjo en la ley del uso progresivo de la fuerza y uso racional de la fuerza, se está habilitando para que las Fuerzas Armadas hagan controles mucho más duraderos sobre este tema. En el tema de los militares y policías, que puedan ser procesados penalmente cuando cometen delitos relacionados con su función, cuando hacen uso excesivo de la fuerza, del uso progresivo de la fuerza, existe ya la reforma en el Código Orgánico Integral Penal desde el año 2022 de que ellos no pueden ser privados de la libertad, de que tienen que tener arresto domiciliario. Y en el peor de los casos, si fueran privados de la libertad, tendrían que ir a un centro de privación de la libertad independiente, exclusivo para ellos. Entonces, que se pregunte algo que ya está, bajo el pretexto de que el presidente de la República necesita el aval de la ciudadanía para hacer lo que la ley ya le habilita a hacer, es un contrasentido, es un desperdicio de tiempo y es un ejercicio demagógico a mi punto de vista. Claro, es decir, tampoco es exacto que casi todas tienen que pasar por el nuevo filtro, el nuevo tamiz de la Asamblea, porque ya existen. Pero la mayoría, casi la totalidad, le estoy ejemplificando las tres primeras. En la cuarta, el incremento de las penas, a pesar de que no nos dice el presidente en cuánto incrementar esas penas, desde el año 2019, en la reforma del 2019, en la reforma del 2021, en la reforma del 2022 y en la reforma del 2023 del COIP, ya se incrementaron las penas a esos mismos delitos. Y del 2019 para acá, aún incrementadas las penas de esos delitos, no hemos visto que ha habido una reducción de la criminalidad, de la delincuencia y de la violencia. Todo lo contrario, ha crecido de manera exponencial. Entonces, la conclusión de sentido común para las personas que nos escuchan y que debería ser igual para el presidente de la República es incrementar las penas a 1000 años no resuelve el problema de que los jueces no apliquen adecuadamente las penas y de que los jueces y fiscales no hagan su trabajo en los tiempos que deben hacerlo, ni de la forma en la que deben hacerlo. Y entonces el problema no está en incrementar las penas, el problema está en la aplicación de la ley, el problema está en la necesaria depuración que tiene que existir también en la función judicial. Claro. Doctor, a ver, le voy a hacer una pregunta que puede parecer muy tonta, pero yo aprendí que no hay pregunta tonta si tonto es el que no pregunta, más bien. Supongamos que la consulta se politiza, ¿no? Que pasó el tamiz de la Corte y les aprobaron la pregunta. Y resulta que como se politizó, ganó el no. ¿Qué quiere decir? Que lo que ya ha sido aprobado y existe en una ley, la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, que tiene que ser derogada la ley. No,
No, no pasa nada. Precisamente esta pregunta que usted se hace, que efectivamente tiene todo el sentido del mundo, es la primera pregunta que tiene que responder la Corte Constitucional cuando analice una cosa, un parámetro, un criterio que la Corte ha desarrollado, que es el que se produzca, la consulta que se está proponiendo produzca efectos jurídicos y que produzca efectos jurídicos inmediatos. No se va a producir ningún efecto jurídico inmediato si gana el sí, porque el presidente lo que va a hacer es aplicar lo que hoy mismo la ley ya le habilita, excepto en el tema de los casinos, ¿no? Que eso sí es un asunto que cambiará y que merece una discusión, un análisis aparte. Pero si le aprueban el sí, el presidente de la República lo que hará es decir, bueno, cuento con el espaldarazo político de la ciudadanía para hacer lo que la ley ya me permitía hacer. No hay ningún efecto jurídico importante. Y si le dice que no, el presidente de la República no estará habilitado para dejar de hacer lo que la ley le faculta a hacer, le obliga en muchos casos a hacer. Entonces, ¿dónde está el efecto jurídico útil de esta consulta? No existe. Y por eso es una de las razones adicionales por las que la Corte debería pedir al presidente de la República que enmiende las preguntas, cuando no negarle, por lo menos pedirle que enmiende las preguntas y que las adecúe a los criterios y a los estándares que establecen una consulta popular. Tiene que ir a preguntar cosas que sirvan, que vayan a resolver el problema. Si el presidente se propone resolver el problema de inseguridad y de luchar contra la delincuencia, tiene que proponer medidas que vayan efectivamente a resolver eso. Estas no lo hacen. ¿Qué preguntas usted como jurista habría esperado encontrar en esa consulta popular, doctor? Mire, si el problema está, porque el problema clarísimamente está en la aplicación de las leyes, no en su existencia. Quizá podría uno discutir, decir, bueno, hablemos de que el tema de la extinción del dominio podría mejorarse, en fin, pero son reformas que deberían pasar a la Asamblea. Que el procedimiento penal debería ser más ágil en ciertos casos, en los casos de delincuencia organizada debería tener criterios diferentes al procedimiento general que se aplica para la delincuencia común. Ok, discutamos y debatamos con sinceridad ese tema en la Asamblea y debatamos en la sociedad ese tema. Pero si el problema no es ese en el fondo, el problema es que la ciudadanía se muere desangrada día a día porque los jueces y los fiscales no hacen su trabajo y liberan a los delincuentes, o no aplican la ley, o la aplican de manera sesgada, o la aplican de manera torcida, entonces el problema va por ahí. Y uno habría esperado que la consulta popular, por ejemplo, toque temas importantes como los requisitos que tienen que reunir jueces y fiscales para ejercer sus cargos, ¿sí? Mire usted, para ser juez hoy día de la Corte Nacional de Justicia, la más alta Corte de Justicia de carácter ordinario, que es la Corte que está siendo en este momento atacada precisamente por los casos de corrupción que se han presentado. Para ser juez de esa Corte se requiere tener, no se requiere una edad, no se requiere una experiencia mínima de 10 años, digamos que es muy poca. Antes existían requisitos que eran mucho más rigurosos, más exigentes, tanto en cuanto a la experiencia como en cuanto a la edad mínima para ser magistrado de una Corte Nacional de Justicia o de la Corte Constitucional o ser fiscal general del Estado o ocupar cualquiera de los cargos de aquellos. Entonces, la Corte Constitucional hace pocos días aprobó una enmienda constitucional, la posibilidad de que se haga una enmienda constitucional para incrementar, por ejemplo, los requisitos de los asambleístas, que está muy bien. Si para los requisitos de los asambleístas, que son personas de elección popular y que representan a ciertos sectores de la ciudadanía que los votan y que los ponen en representación de esos sectores ante la asamblea, que es el órgano de deliberación, se establecen requisitos, con más razón deberían establecerse requisitos mucho más técnicos y mucho más especializados para quienes van a ocupar las altas magistraturas del Estado. Y eso uno habría esperado que se proponga. Por ejemplo, uno habría esperado que se proponga una reconfiguración, una recomposición de la forma en la que se integra actualmente el Consejo de la Judicatura, que es otro de los órganos que a partir de la integración del señor Trujillo ha tenido problemas y ha venido de tumbo en tumbo. Uno esperaría que preguntas de esa naturaleza vayan a integrar la consulta popular y que sean reformas sustantivas, sustanciales, es decir, incluso a la Constitución. Pero no hay tal. Lo que el presidente de la República le está pidiendo a la ciudadanía es: pueblo ecuatoriano, ustedes que me han elegido, denme un espaldarazo para aplicar la ley que ya tengo, o para reformar la ley que yo tengo la posibilidad de plantear los proyectos de reforma ante la Asamblea Nacional, cuya mayoría este momento además cuenta con el respaldo el presidente de la República. Entonces, uno no entiende cómo se puede despilfarrar una posibilidad desde el punto de vista institucional
porque quizás desde el punto de vista político el presidente de la República quiera un recalentado a su confianza, pero desde el punto de vista institucional y de lo que significa un llamado a las urnas al pueblo, incluso desde el punto de vista económico, uno no entiende cómo se puede desperdiciar de esa manera. Doctor Raza, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Muchos han dicho, incluyéndolo usted, que todas estas preguntas podrían pasar por la Asamblea sin necesidad de una consulta. ¿Cuánto tiempo usted considera, sin ir a consulta, que el presidente se tomaría en conjunto con la Asamblea para aplicar estos cambios que proponen las preguntas de la consulta? Mire, lo que toma el procedimiento ordinario. Las leyes se tramitan en la Asamblea en los debates, las leyes tienen que ser discutidas, pero es que, a ver, si discutimos, por ejemplo, el incremento de penas, no puede establecerse un incremento de penas a la loca. No puede establecerse en 60 días que porque le guste al presidente de la República o le disguste a una mayoría de la Asamblea, se incrementen o no las penas en determinado número de años. Porque cuando uno discute los temas penales, tiene que entender que discute de cosas sensibles e importantes para la sociedad. Y la sociedad no puede estar ausente de esos debates. Entonces, para discutir una cosa como esas y saber si vulnera o no vulnera el principio de proporcionalidad, si vulnera o no vulnera estándares y compromisos internacionales y convenciones internacionales, uno tiene que tomarse el tiempo necesario. Pero es que el punto no va por ahí. El punto va porque si necesita el presidente de la República una consulta popular para hacer cosas inmediatas que le permitan luchar contra el crimen organizado y contra la delincuencia, tiene que proponer medidas que correspondan a esa lucha, no a reformas a las leyes que, como yo insisto, no son la solución al problema. Si el problema está en la falta de aplicación de la ley, vamos al corazón de eso. Vamos a reformar la institucionalidad de la función judicial. Se lo pregunto, doctor Raza, porque tal vez tratando de entender la dinámica del gobierno, deberían pensar, bueno, estas preguntas sí son necesarias porque ellos la consideran así y requerimos que sean en un mayor tiempo que el órgano regular tomaría. Tratando de entender por qué las pusieron. Doctor Raza, la pregunta 8, que se propone en la consulta popular, habla de evaluar a las servidoras y servidores públicos de la función judicial y dice que se incluya una auditoría a las declaraciones patrimoniales. Pero esta auditoría ya la hace Contraloría. Ya existe. Mi pregunta es, en el caso de que ganara, que se apruebe la pregunta y gana el no, ¿se le quita esa facultad a la Contraloría de evaluar o qué pasaría? No, en absoluto. Ahí está la inutilidad de la consulta. Ok. Porque si uno la aprueba, lo que tiene que pasar es que las autoridades que tienen a su cargo hacer esa evaluación, la Contraloría General del Estado, el propio Consejo de la Judicatura, tienen que hacerlo, pero ya la ley les dice que tienen que hacerlo cada 2 años. Claro. De hecho, se lo viene haciendo cada 2 años. Entonces, si le dicen que no al presidente de la República en la consulta, eso no quita que la Contraloría General del Estado deba seguir haciendo el análisis de las declaraciones patrimoniales cada 2 años. Y si le dicen que sí, lo único que va a pasar es que el presidente de la República le va a mandar un oficio a la Contraloría General del Estado y va a decir, mire, el pueblo ecuatoriano me ha dicho que usted tiene que hacer las evaluaciones que ya viene haciendo, hágalas. ¿Dónde está el efecto útil de esa decisión? ¿Sí? Entonces, a ver, lo que hacía falta aquí es que el presidente de la República se reúna con el Contralor General del Estado, recientemente designado, y que le diga, señor Contralor, necesitamos, por favor, coordinemos institucionalmente, y con el liderazgo del presidente de la República que tengo, le vengo a pedir que, por favor, usted agilite el proceso de evaluación de las declaraciones patrimoniales de los jueces. Haga un programa o incluya un cronograma especial dentro de la planificación de la Contraloría para que esto se evacúe en 2, 3 meses y tengamos una respuesta para el país. ¿Era necesaria consulta para eso? La respuesta es no. Era necesario liderazgo, coordinación, reunirse y hablar. Eso es lo que le hace falta al presidente de la República. Doctor Terán, se ha hablado de doctor Raza, perdón, se ha hablado de aumentar 5 preguntas más. Y una de las propuestas que han hecho es lo de la extradición, que ya fue planteado anteriormente. ¿Realmente se necesita esa pregunta? ¿Se necesita plantear la extradición para algunos ecuatorianos? ¿O por dónde iría ese tema en específico? Mire, a ver, lo que me temo yo es que esas 5 preguntas busquen recoger
las observaciones de los actores que tienen mayor capacidad de comunicación. Y efectivamente desde la época del señor Lasso se viene presentando, eso fue objeto de una consulta anterior y ya le negaron al señor Lasso, el tema de la extradición. El tema de la extradición no resuelve tampoco en el fondo el problema de la delincuencia, ¿sí? Hay algunos que dicen ayuda, yo no creo que ni siquiera ayude, porque lo que la gente tiene que comprender, y el presidente de la República también debería comprender, es que la extradición en el caso que se propone o que se empieza a proponer, se produce exclusivamente cuando un país extranjero requiere a los delincuentes para llevarlos a juzgarlos en ese estado extranjero. No es que el Estado ecuatoriano va a decir, yo tengo delincuentes peligrosos, peligrosísimos, a los cuales les voy a expulsar del país. Eso no es así. Es que el Estado extranjero tiene que requerirle al Ecuador, decirle, señores, ustedes tienen al líder de la banda de los lobos, o al líder de la banda de los choneros, o al líder de la mafia albanesa, lo tienen detenido, y ese señor ha cometido un delito en otro Estado, y por lo tanto este Estado lo necesita que lo envíen para juzgarle allá. Solo ahí se va a producir esta circunstancia. Pero el problema de la delincuencia en el Ecuador no son los delitos que se cometan en el extranjero, son los delitos que se cometen en el Ecuador. Claro. Y acá es donde hay que juzgar a los delincuentes ecuatorianos, ¿sí? Entonces, la extradición siendo una posibilidad, una herramienta, un mecanismo que permitiría en una ínfima cantidad, en una muy ínfima cantidad por el número de detenidos que serían requeridos para ser juzgados en otros estados, permitiría deshacerse de esos individuos siempre que sean requeridos por otro Estado. Pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo está en cómo las bandas delincuenciales siguen controlando las cárceles y cómo siguen teniendo el control de las actividades delictivas afuera de las cárceles, desde las cárceles. A eso es a lo que hay que ceñirse y circunscribirse en las preguntas que se hagan. Para hacer las 5 preguntas, las 10 preguntas, las preguntas que sean necesarias, es indispensable que el presidente de la República haga una necesaria socialización, no que nos cuente que ha recibido un montón de preguntas en su mail o en su buzón, sino que se debata, que se haga una mesa de trabajo con diferentes sectores de la sociedad civil, con diferentes sectores de la academia, con diferentes sectores políticos, y se diga, vamos a hacer un censo de cuáles son las preguntas que realmente son importantes. Es una actuación seria. Lo otro es pura demagogia política. Doctor Raza, y la última pregunta. La pregunta 10 de la consulta popular que plantean habla de mejorar los procesos de inadmisión, expulsión y deportación de los extranjeros y que de esta manera, en teoría, se mejoraría la seguridad. 2 preguntas. La pregunta planteada, ¿afecta en algo el tema de la ley de movilidad humana? Y segundo, ¿es necesaria la pregunta entendiendo lo que ya existe en este momento y su aplicabilidad? Otra pregunta innecesaria, y creo que esta es la que más riesgo corre de ser rechazada por la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional tiene una vasta jurisprudencia, una amplia jurisprudencia que desarrolla el derecho a la movilidad humana, a la libre movilidad humana, y que desarrolla el derecho, que nos guste o no, está en la Constitución, que es el de la ciudadanía universal. Y la Corte Constitucional se ha pronunciado en infinidad de casos sobre cómo mejorar y cómo proteger precisamente a las personas en movilidad humana, a quienes la propia Constitución considera como parte de los grupos vulnerables. Entonces, ahora una pregunta que diga, habilítenos, pueblo ecuatoriano, como cheque en blanco, a reformar los procedimientos de inadmisión, de expulsión o de deportación de los extranjeros, sin decir cuáles son esos procedimientos, cuáles serían esas reformas. Es muy probable que la Corte Constitucional en eso sí sea absolutamente rigurosa y le dé esa pregunta no pasa al presidente de la República. Y efectivamente lo que usted dice es verdad. Hoy existen procedimientos de inadmisión. Si una persona extranjera llega al Ecuador, a cualquiera de los puertos de ingreso del Ecuador, aeropuertos o puertos de ingreso del Ecuador o pasos fronterizos, sin los requisitos para ser admitido, la Guardia de Migración le dice, señor, usted no puede entrar al Ecuador, regrese a su país, tiene que irse. Si alguien es encontrado dentro del territorio ecuatoriano sin cumplir las condiciones migratorias necesarias, con un estatus migratorio irregular, le pueden deportar. Si un extranjero ha cometido delitos en el Ecuador y tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, el Estado ecuatoriano lo puede expulsar del territorio ecuatoriano para que vaya a cumplir la sentencia en su país de origen. Esto ya existe en este momento. El problema, una vez más, no está en las disposiciones legales, está en la forma de aplicación por parte de los diferentes funcionarios. Y si al Ecuador le preocupa el tema de la ciudadanía universal, pues entonces que se debata a través de una reforma a la Constitución, como corresponde,
los límites que tiene que tener el concepto de ciudadanía universal para el Ecuador. Eso debería ser enviado, pero pensando en una reforma constitucional al tema de la ciudadanía universal. Absolutamente, y a los derechos de movilidad y al alcance de los derechos de movilidad. Si a la ciudadanía le molesta en su generalidad que el Ecuador sea muy permisivo con el tema migratorio, esto habría que preguntar. ¿Para qué? ¿Para reformar qué? La Constitución. Okay. No para reformar la ley de movilidad humana. O sea, una vez más, por querer hacer el menor esfuerzo, terminamos haciendo preguntas inútiles. Y en el caso de la 10 en especial, preguntas que tienen muchos problemas con el desarrollo que ha hecho la Corte Constitucional de este derecho a la movilidad humana. Gracias, doctor Stalin Raza, constitucionalista, por estos minutos de su tiempo. Un buen día, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un saludo también. Hasta luego.